Bien, continuando, los generadores de barrido y marcas, podemos decir entonces que un generador de este tipo básicamente es una fuente de señal doble, ya que posee el generador de barrido propiamente dicho, que es un generador que entrega una señal de salida cuya frecuencia varía automáticamente, y el generador de marcas, que será la parte del instrumento que nos va a permitir generar una marca, la cual se va a superponer en la curva de respuesta en frecuencia y nos va a permitir identificar valores específicos de frecuencia sobre la misma. Un esquema en bloques de un generador de esta característica sería el siguiente. Por un lado tenemos la parte del generador de barrido propiamente dicho, el cual básicamente es un oscilador controlado por voltaje, cuya frecuencia se ajusta o se varía automáticamente mediante un generador de baja frecuencia, el cual se va a utilizar además para excitar la entrada del eje X del osciloscopio que se va a usar para obtener la curva propiamente dicha. Por otro lado tenemos el generador de marcas, que en esencia funciona siguiendo la idea expuesta al explicar el método de batido cero. Es decir, se mezcla en un mezclador no lineal la señal proveniente de un generador de marcas, un generador de frecuencia fija, que genera la frecuencia cuyo valor se quiere ubicar dentro de la curva de respuesta en frecuencia. Esto se mezcla en un mezclador no lineal con el chirp, de manera de obtener a la salida, mediante un filtro pasabajo, una marca que coincidirá en el instante en que se igualan la frecuencia generada por el generador de marcas y la frecuencia del chirp. Bien, señalamos por otro lado que normalmente la salida de chirp, y a los efectos de poder evitar un efecto de histéresis o doble trazo por, digamos, justamente por histéresis en el osciloscopio, normalmente la salida está activa solamente durante el flanco de subida de la señal de barrido, ¿sí? Y se corta en el flanco de bajada, que correspondería al retraso en el eje X del osciloscopio. Podemos ver acá efectivamente cómo es la forma de onda de salida proporcionada por el generador de barrido. Consiste en ráfagas de frecuencia variable separadas entre sí por un espacio de tiempo que va a coincidir con el retraso en el osciloscopio. Bien, ¿cómo se genera la marca o doble pip? ¿Y por qué se llama doble pip justamente? Bueno, retomemos la idea. Entonces, en un multiplicador, puede ser un circuito alineal, se mezcla una señal de referencia generada por el generador de marcas de frecuencia fija y específica con el chirp. El chirp va variando. Cuando la frecuencia del chirp se va acercando a la frecuencia de la marca, el filtro pasabajos proporciona salida. Cuando ambas frecuencias se igualan, la salida del filtro se anula y cuando la frecuencia del chirp pasa por debajo a la frecuencia de la marca, vuelve a haber salida a través del filtro pasabajo, de una manera que ya la hemos explicado. Sin embargo, no está de más repasar un poquito el concepto. Entonces, tenemos una señal de frecuencia fija, que es donde queremos lograr la marca, y una señal de frecuencia variable, chirp, que va variando. Lo que vamos a hacer es obtener a través de un filtro una componente que depende de la frecuencia diferencia. A medida que el chip se va acercando a la marca, se llega a un instante en el cual la frecuencia diferencia alcanza a pasar por el filtro. Tenemos
una salida del filtro. Cuando el chirp se iguala con la frecuencia de la marca, la salida del filtro se anula. Y cuando el chirp pasa por debajo de la frecuencia de la marca, vuelve a haber salida del filtro hasta que la frecuencia de diferencia sale fuera de los límites de la banda pasante del filtro pasabajo. Se genera entonces esta forma de onda típica que se llama justamente doble pip porque consiste básicamente en dos paquetes de señal separados por un espacio entre medio, el cual coincide justamente con el instante en el cual ambas frecuencias se igualan. Aquí tenemos una imagen de lo que sería el doble pip o marca. ¿Sí? Bien. Este doble pip hay que superponerlo con la curva de respuesta en frecuencia obtenida en la pantalla del osciloscopio. Para ello, ese doble pip se suma en un sumador lineal con la señal que proviene del detector de amplitud, ¿sí? Conectado a la red que se va a ensayar y cuya curva de respuesta en frecuencia se quiere obtener, de manera de obtener una marca superpuesta a la curva trazada en la pantalla del instrumento, del osciloscopio. ¿Sí? Esta marca permite identificar sobre la curva un valor específico de frecuencia. Normalmente el detector de amplitud, el sumador lineal y todos los elementos que son necesarios para que el instrumento funcione están contenidos o incorporados dentro del generador, propiamente dicho. Entonces, tenemos nuestro generador de barrido y marcas. Este es el panel de salida donde están las clavijas conectoras, en las cuales tenemos las dos salidas que se van a conectar a los ejes X e Y del osciloscopio, estas dos, la salida de barrido, esta, y la entrada del detector que se conecta a la salida del amplificador bajo pruebas, del cual se quiere obtener la curva de respuesta, que finalmente va a ir a parar al sumador y a través del mismo a la entrada del eje Y del osciloscopio. Bien, de esta manera entonces es posible interconectar este generador de barrido y marcas con un osciloscopio de manera de formar entre los dos un conjunto que podría ser denominado básicamente un analizador de redes analógicas. ¿Sí? Este sistema compuesto por el generador de barrido y marcas y el osciloscopio nos va a permitir analizar esta red, este amplificador. El análisis se va a limitar simplemente a obtener la curva de respuesta en frecuencia, pero básicamente, repito, el conjunto generador de barrido y marcas y osciloscopio termina conformando una suerte de analizador de redes analógicas. Veremos a continuación un ejemplo práctico de aplicación de este sistema. La idea de la actividad práctica que se pretende realizar es obtener la curva de respuesta en frecuencia de un receptor de radiodifusión de frecuencia modulada. Para poder entender bien, comprender qué es lo que vamos a visualizar o a obtener, se hace necesario revisar un poco algunos conceptos relacionados a los receptores de frecuencia modulada. Bien, aquí tenemos un esquema en bloque simplificado de un receptor de frecuencia modulada. Como todo receptor, receptor superheterodino, consiste en una etapa de entrada conversora que utiliza un oscilador local, un amplificador de frecuencia intermedia y un detector, en este caso un detector de FM.
finalmente un amplificador de audio que excitará la salida de parlantes, auriculares o lo que fuera. Bien, este receptor se usa habitualmente para sintonizar emisoras ubicadas dentro de una banda destinada a la radiodifusión comercial, la cual se extiende entre 88 y 108 MHz. Allí se ubican las distintas emisoras que están autorizadas a operar. En realidad, si uno considera al receptor tomando como entrada el conector de antena del mismo y desde acá hasta la salida del amplificador DFI del mismo, el receptor viene a ser básicamente un amplificador sintonizado cuya frecuencia central se puede ajustar de manera de desplazarla sobre el espectro a efectos de sintonizar las distintas emisoras. Bien, además existe un detector. En el caso de los receptores de FM, un detector de frecuencia modulada. ¿Qué es básicamente un detector de FM? Pues es un dispositivo que, ante una señal de entrada cuya frecuencia va variando, proporciona una salida cuya amplitud varía. Es decir, es un dispositivo que convierte variaciones de frecuencia de entrada en variaciones de amplitud de salida. Es básicamente lo que se llama un detector de pendiente, ¿sí? Bien, entonces, el conjunto tomado por completo entre la entrada y el detector, ¿sí? Nos permitiría obtener o pensar que la curva de respuesta en frecuencia del receptor tomada desde la entrada de antena a la salida del detector, que inclusive podría incluir el amplificador de audio, esto no afectará mucho a la forma, sí a la amplitud, pero a la forma no. Es decir, entre acá y acá, la curva de respuesta en frecuencia total del receptor debería ser algo como lo que se muestra en esta diapositiva, ¿sí? Es decir, un amplificador de banda pasante que dispone de un sistema que es capaz de transformar variaciones de frecuencia en variaciones de amplitud, un detector. Bien, con esta idea es posible plantear el esquema de medición que se puede utilizar para obtener esta curva. La curva, entonces, a obtener sería una cosa como la que se muestra en esta diapositiva. Podría ser que tenga este aspecto o que esté rotado. En realidad, eso va a depender de cómo está dispuesta la pendiente del detector, que puede ser que la pendiente esté dispuesta entre el primer y el tercer cuadrante o entre el segundo y el cuarto cuadrante. Realmente la diferencia entre las dos sería una diferencia de fases que para todo efecto práctico carece de importancia. Daría lo mismo. Entonces, empleando un generador de barrido, se puede ensayar un receptor de FM y obtener este tipo de curva de respuesta en frecuencia, ¿sí? El esquema sería el siguiente. Utilizaría como terminal de entrada del receptor el terminal de entrada de antena y como salida la salida de audio, el jack o el plug, digamos, que tienen disponible, sobre el cual se conectaría una resistencia de carga de valor igual a la impedancia del parlante que utiliza el receptor. Y bueno, conectaríamos el osciloscopio conjuntamente con el generador de barrido para obtener justamente la curva de respuesta en frecuencia del receptor que vayamos a ensayar. Tenemos acá unas imágenes obtenidas sobre un receptor real. Y bueno, sobre la curva podríamos identificar los distintos valores de frecuencia haciendo uso de las marcas.
tal como lo hemos explicado anteriormente, ¿sí? Bien, esa es la idea. Entonces, la idea sería tratar de obtener prácticamente esta curva de respuesta en frecuencia sobre la de un receptor de frecuencia modulada comercial. En primer lugar vamos a describir los elementos que estamos utilizando para hacer la experiencia. Tenemos acá el generador de barrido y el osciloscopio. El generador de barrido se encuentra conectado al osciloscopio mediante estos chicotes a las entradas X e Y del instrumento. Y acá tenemos el receptor que vamos a ensayar. Se trata de un receptor portátil, ¿sí? No lo vamos a desarmar al receptor, vamos a hacer todas las mediciones sin intervenir el receptor, sin abrirlo. Hemos dispuesto acá un terminal conectado a la antena para poder prender el clip que proviene del generador de barrido, sweep out. Y acá en la ficha de salida auricular hemos conectado una carga de valor igual a la impedancia del parlante, donde vamos a conectar la entrada, el TP, donde vemos la salida del receptor, ¿sí? Bueno, tenemos acá el control del dial del receptor, con el cual podemos ajustar el mismo entre, bueno, la banda pasante de un receptor de FM va de 88 a 108 MHz, y con el dial acá podemos ajustar la frecuencia. En este momento el dial se encuentra ajustado en 88 MHz, es decir, la parte inicial de la banda pasante. Bien, antes de comenzar a hacer las mediciones, hay que aclarar un par de cosas. En primer lugar, dado que el receptor está en funcionamiento y no lo hemos abierto, no hemos intervenido el mismo, se espera que las formas de onda que podamos observar en pantalla estarán siempre afectadas de algún tipo de perturbación, la cual se origina en la presencia de señales en el espectro, es decir, las emisoras que están presentes en el espectro se van a superponer a las formas observadas en la pantalla, con lo cual vamos a tener algunas perturbaciones en las mismas. Tendremos que tolerar eso. En segundo lugar, las mediciones de frecuencia que vamos a hacer las haremos utilizando el dial analógico. Se puede hacer una medida de frecuencia un poco más exacta utilizando una salida que tiene el generador acá y conectando a la misma un frecuencímetro digital. Yo en este momento no tengo ese instrumento en esta ocasión, de manera que las lecturas de frecuencia las voy a tomar directamente del dial analógico, con todo lo que ello implica en cuanto a exactitud de la medición. Pero bueno, a los efectos, digamos, de esta demostración será suficiente y las vamos a tomar de ahí directamente. Hemos procedido inicialmente a ubicar el dial del receptor en la parte más baja de la banda, 88 MHz. Ajustamos el generador de barrido a un valor aproximado, ¿sí? Y eso nos permite obtener en la pantalla del osciloscopio la curva correspondiente, ¿sí? Vamos a determinar con exactitud el valor de frecuencia en el centro de la curva. Para eso utilizamos el generador de marcas, el cual lo hemos dispuesto en la banda D, como lo habíamos dicho. Procedemos a aplicar la marca y vamos a buscar con el dial y generador de marcas la ubicación de la misma dentro de la imagen. Acá la tenemos. Bueno, si ubicamos la marca en el centro de la curva de respuesta del receptor, eso implica
que podemos determinar con exactitud el valor de frecuencia correspondiente a este punto de la medición. Y eso lo podemos sacar acá del dial del generador de barrido. Bien, esta marca corresponde a 80 MHz. Tendríamos 85 acá, 86, 87, 88 MHz para este valor de frecuencia sintonizada por el receptor. Bien, bueno, acá hemos llevado el dial a la parte más alta de la banda, 108 MHz. Hemos modificado ligeramente el generador de barrido para acercarnos a esa frecuencia. Y acá podemos observar la forma de onda, el oscilograma correspondiente ya en el osciloscopio, con la marca correspondiente. Vamos a ubicar la marca en el centro de la banda pasante del receptor. Ahí estaría. Y vamos a tomar lectura del valor de frecuencia correspondiente en el dial del generador de barrido. Bien. Acá tenemos 100 MHz. Esto sería 110. Un par de divisiones para abajo, 108 MHz. De manera que la banda pasante del receptor está ajustada correctamente. Antes de proceder a hacer la medición que vamos a hacer a continuación, conviene explicar una cosa. Hay una pregunta que uno se hace. ¿Podríamos ver la curva de respuesta del amplificador de frecuencia intermedia del receptor inyectando la señal a través del terminal de antena? ¿Qué quiero decir con esto? En el diagrama en bloques del receptor, uno piensa obviamente que si lo que quiere es sacar la curva de respuesta en frecuencia del amplificador de FI, debería inyectar la señal de entrada en este punto. Pero nosotros hemos planteado una situación durante la cual, o mediante la cual no queremos intervenir, no queremos desarmar el receptor, queremos hacer la medición sin tener que intervenir en el mismo. Entonces, en realidad podríamos inyectar la señal de entrada de frecuencia intermedia a través de la antena. La razón es la siguiente. Como ya lo hemos dicho, el receptor es básicamente un filtro, con una banda pasante que cuya frecuencia central se puede modificar. Y cuando uno sintoniza una emisora dentro de la banda destinada, al servicio, lo que hace es ubicar justamente la frecuencia central de la banda pasante sobre la emisora. Pero la banda pasante del receptor no tiene una caída abrupta, sino que tiene una caída con una pendiente, de manera que en realidad no solamente deja pasar la frecuencia de sintonía, sino otras frecuencias. Lo que ocurre es que están muy atenuadas. La frecuencia intermedia normalmente está bastante alejada de la banda destinada a radiodifusión, que va de 88 a 108 MHz. Normalmente en los receptores de frecuencia modulada, esta FI está ubicada en torno a los 10,7 MHz. Está bastante alejada, pero igual es posible forzar a la señal a pasar a través de la banda del receptor si uno le da la amplitud necesaria. ¿Sí? Es decir, si aplicamos una señal suficientemente fuerte, esta alcanza a pasar, aunque sea atenuada, ¿sí? Y de esa manera es posible hacer el ensayo sin tener que acceder al punto, de entrada del amplificador directamente. Es decir, aplicando la señal a través de la entrada de antena del receptor. Bien, vamos a tratar de visualizar la curva de respuesta en frecuencia del amplificador DFI del receptor. Vamos a proceder forzando a entrar la señal a través de la antena. Y bien, inicialmente ajustaremos el generador de barrido a un valor de frecuencia próximo a lo que sería la frecuencia intermedia. Se sabe que en los receptores de FM el valor de FI está
normalmente ajustado en torno a los 10,7 MHz. Ajustaremos entonces el generador de barrido a un valor de frecuencia próximo a ese margen de frecuencias, ¿sí? Y esperaríamos ver en la pantalla del instrumento, del osciloscopio, acá está, la curva de FI. Bien. Repito, las perturbaciones que se ven se deben a que el receptor está funcionando y están entrando señales a través de la antena. Pero de igual manera podemos apreciar la curva y ahora mediante la marca podríamos verificar con exactitud el valor de frecuencia en el cual se encuentra ajustada la FI. Bien, hacemos coincidir la marca con la parte central de la curva. Ahí estaría. Y procedemos a leer en el generador de barrido. En esta oportunidad hemos dispuesto el generador de barrido en la banda B. La lectura de la banda B se hace en la escala amarilla que va desde 6 MHz a 18 MHz. Y podemos ver acá que el dial coincide justo con una marca que ya está prefijada en el generador. Esta, acá, que corresponde a el valor de FI de 10,7 MHz. Es decir, la frecuencia, el amplificador de FI del receptor está correctamente ajustado. Bueno, con esto llegamos al fin. No significa que no haya más cosas que se puedan hacer, pero en lo que respecta a lo que teníamos planeado para estas clases, aquí damos por terminado y agotado el tema.